Cometas que desprenden sodio, cometas normales, asteroides que están activados. ¿Qué es esto? En este video vamos a ver el caso de Phaeton, el objeto que es padre de la lluvia de estrellas gemínidas. Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada, en España. La cola del asteroide Phaeton, similar a la de un cometa, no es de polvo. Una nueva investigación demuestra que la actividad de Phaeton, similar a la de un cometa, no puede explicarse por ningún tipo de polvo. Phaeton, también conocido como 1983 TB, fue descubierto en 1983 con un diámetro de unos 5.1 kilómetros. Este asteroide es el tercero más grande cercano a la Tierra, clasificado como potencialmente peligroso después de los asteroides 1999 JMB y 4183 Kuno. Phaeton es el cuerpo de origen de la lluvia de meteoros gemínidas de mediados de diciembre de cada año. Está clasificado como asteroide Apolo. Si te está gustando todo lo que estás viendo, suscríbete al canal sin dudarlo. En 2009, el Observatorio Solar Estéreo de la NASA detectó una corta cola que se extendía desde Phaeton cuando el asteroide alcanzó su punto más cercano al Sol, o perihelio, a lo largo de su órbita de 524 días. Los telescopios normales no habían visto antes la cola porque solo se forma cuando Phaeton está demasiado cerca del Sol para ser observado, excepto por los observatorios solares. Estéreo también vio desarrollarse la cola de Phaeton en aproximaciones solares posteriores, 2012 y 2016. La aparición de la cola apoyaba la idea de que el polvo escapaba de la superficie del asteroide al ser calentado por el Sol. Sin embargo, en 2018, las observaciones de la sonda Parker de la NASA mostraron que la estela contenía mucho más material del que Phaeton podría desprenderse durante sus aproximaciones cada vez más cercas del Sol. Los cometas suelen brillar por la emisión de sodio cuando están muy cerca del Sol, por lo que se sospechaba que el sodio también podría desempeñar un papel clave en el brillo de Phaeton. Un estudio anterior, basado en modelos y pruebas de laboratorio, sugería que el intenso calor del Sol durante los acercamientos al Sol de Phaeton podría vaporizar el sodio en el interior del asteroide e impulsar una actividad similar a la de un cometa. Con la esperanza de averiguar de qué está hecha realmente la cola, volvieron a buscarla durante el último perihelio de Phaeton en 2022. Para ello, utilizaron el Observatorio Solar SOHO de la NASA y de la ESA, que cuenta con filtros de color capaces de detectar sodio y polvo. También buscaron en imágenes de archivo de estéreo y SOHO y encontraron la cola durante 18 de los acercamientos solares cercanos de Phaeton entre el 97 y 2022. Se puede observar la cola en las imágenes donde el filtro observado es de sodio y no se observa la cola cuando el filtro utilizado es para resaltar el polvo. En las observaciones de SOHO, la cola del asteroide aparecía brillante en el filtro que detecta el sodio, pero no aparecía en el filtro que detecta el polvo. Además, la forma de la cola y la manera en que se iluminó cuando Phaeton pasó junto al Sol coincidían exactamente con lo que se esperaba si estuviera hecha de sodio, pero no si estuviera hecha de polvo. Estas pruebas indican que la cola de Phaeton está hecha de sodio y de poco polvo. Esto se hizo utilizando datos de dos naves espaciales solares como SOHO y Estéreo, que no estaban en absoluto destinadas a estudiar fenómenos como esto. Ahora hay que preguntarse si algunos cometas descubiertos por SOHO y por Ciencia Ciudadana que estudian imágenes de SOHO como parte del proyecto Sun-Grazer no son cometas en absoluto y son más bien asteroides.
es posible que muchos de estos cometas, entre comillas, que llegan al Sol y se estrellan al Sol, no sean cometas en realidad, en el sentido habitual de cuerpos helados, sino asteroides rocosos como Phaeton, calentados por el Sol. Aún así, queda una pregunta importante. Si Phaeton no desprende mucho polvo, ¿cómo suministra el asteroide el material para la lluvia de meteoros de las Gemínidas que vemos cada diciembre? Se sospecha que algún tipo de evento perturbador hace unos miles de años, quizás un trozo de asteroide, se rompió bajo la presión de la rotación de Phaeton, provocó que Phaeton expulsara esos miles de millones de pequeños objetos y que son varias toneladas de material que se estima componen el flujo de escombros de las Gemínidas, pero lo que ocurrió sigue siendo un misterio. Gracias por llegar hasta el final del video y no dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a todos tus conocidos. Muchas gracias.